bienvenidos a todos. ¿Quiénes somos nosotros? Hola Lili. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Como nos decía José, nosotros estamos muy contentos de tenerlos hoy en este webinar, empezando a mirar toda la profundidad y las implicaciones que tiene el campo jurídico y cómo podemos empezar a tener más herramientas y capacidad de entendimiento de lo que es el legal design. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Mi nombre es Liliana Escobar, soy diseñadora de la Universidad Nacional. Actualmente soy User Experience Senior en Legis Editores. También he sido y soy conferencista en los diplomados de creación de productos digitales de la Universidad Nacional, que son llevados a cabo por medio del Laboratorio de Innovación de la misma universidad, y actualmente me encuentro realizando una especialización en la Javeriana de Cali sobre gerencia social. Entonces, pues muy contenta de compartir aquí con ustedes las experiencias y los conocimientos que tenemos en este trabajo tan bonito y tan experimental como es el legal design. Bueno, yo me presento, soy José Torres, soy socio de una firma que se llama Torres Fernández de Castro y Abogados, miembro de la junta directiva de Legis. Fui profesor visitante del Legal Design Lab de Stanford en el 2016 a 2017 y llevo trabajando en Legal Design desde el 2012. Entonces es muy bonito ver que después de 8 años de trabajo en Colombia esto está cogiendo mucho vuelo y por fin hay tanto interés de este tema que yo creo que tiene mucho que ofrecer para la profesión. También soy organizador del grupo de Legal Hackers Bogotá. Los invitamos a todos a unirse a Legal Hackers en Meetup. Organizamos también eventos muy chéveres. Hace poquito hicimos un webinar de Legal Tech y vamos a seguir haciendo cositas. Y soy abogado de los Andes. Ahí les muestro, para los que están interesados en la página del Legal Design Lab, hay una entrevista larga que me hicieron sobre el trabajo de investigación y un par de las clases que monté. Y para este webinar, pues obviamente si estamos hablando de diseño y de derecho, teníamos que estar un abogado por mi parte y por el lado de Liliana, una diseñadora experta en User Experience and Interaction Design, para poder contarles todo lo que les vamos a contar. Perfecto. Esta es la agenda para hoy. Primero vamos a hablar un poquitico de por qué estamos hablando de diseño y derecho y una introducción a lo que es legal design para la gente que es nueva en este campo. Como el webinar dura 2 horas, vamos a hacer un descanso en la mitad como de 10 minutos para que se tomen un café, vayan al baño, descansen un momentico, estiren las piernas y después vamos a volver, vamos a mostrarles 2 casos de legal design aplicado sobre contratos y acceso a la justicia, y al final vamos a hacer un par de reflexiones sobre la importancia del legal design para el área legal tech, implicaciones ahorita con todo esto del COVID y ojalá retos y cosas para el futuro. Entonces, Lili, te cedo la palabra. Perfecto, José. Entonces, no podríamos empezar a dar una introducción sobre el legal design si no sabemos qué es el diseño, y de pronto para algunos, para los que el campo es totalmente nuevo, pues que evitemos tener como esta cara o de incertidumbre, o porque como qué es el diseño y qué es lo que puede hacer con el derecho. Entonces, antes de empezar, lo que vamos a hacer en este momento no es un recuento histórico ni todas las implicaciones que tiene el diseño, sino vamos a hacer una explicación rápida de lo que ahorita todos pensamos que podría ser diseño, pero todo el futuro que tiene por delante y las aplicaciones con diferentes áreas que actualmente ya tiene, como esa evolución que ha tenido. Entonces, en primer momento, las imágenes que les traigo no es que sean el inicio del diseño, porque nos tenemos que remontar muchísimos años y siglos atrás para hablar de eso, pero sí es muy frecuente que en la cabeza de la mayoría de las personas que esté el diseño de modas, el diseño industrial o el diseño gráfico, y de pronto para algunos puede que el diseño sea hacer o el póster, o sea hacer la tarjeta, que claramente lo es, o una silla, una bicicleta, pero este tiene otras implicaciones mucho más profundas dependiendo de qué tan complejo desarrolle un problema. Si vemos estas imágenes,
o lo que tenemos en la cabeza de diseño, por ejemplo, gráfico, el diseño gráfico busca resolver unos problemas de comunicación, de cómo yo muestro un mensaje a las personas. Entonces, entre más complejo sea ese problema, vamos a tener ya unas implicaciones mucho más grandes en el diseño. Bueno, yo creo que todos hemos visto el iPhone, el primero salió más o menos en el 2007, si no estoy mal, donde respondía a una necesidad de utilidad muy precisa y cómo ahorita ha ido evolucionando hasta ya tener el del lado derecho con unas pantallas flexibles, con una estética, una utilidad mucho más amplia. ¿Por qué? Porque Apple se ha encargado de hacer una investigación muy profunda en el diseño y en todo lo que necesitan y quieren ver las personas. También quiero mostrarles acá esta imagen. Esta imagen a la derecha nos muestra un exprimidor de limones, lo hizo un diseñador industrial ya en los años 90. Y más allá de entrar en las implicaciones, si este objeto como tal es arte, es diseño o solamente es un objeto, quiero que veamos acá al costado izquierdo el proceso de elaboración que tuvo este diseñador para llegar a este objeto. La historia cuenta que él estaba en un restaurante y hacía su prototipo, su boceto en una servilleta. Entonces acá empezamos a ver lo complejo del diseño y cómo nosotros tenemos que empezar a elaborarlo desde la idea para poderlo llevar a un objeto material. Yo creo que, pues, si alguno no ha escuchado todo sobre el diseño, va a empezar a tener dudas, pero las vamos a ir aclarando eh, transitoriamente. Ahorita, en este mundo, tenemos otro tipo de implicaciones del diseño y es que se empieza a mezclar con otras áreas, como lo es la gastronomía. Y me encanta mucho este ejemplo de Jordi Roca. Él es un gastrónomo español que fusiona el diseño emocional, el diseño de experiencias, con sus platos y lo que busca es generar experiencias gastronómicas diferentes. Empieza a innovar y por medio de una estructura muy juiciosa de una organización, lo que hace es, por ejemplo, acá les presento The Rainforest o el bosque húmedo, y él en su plato busca la construcción o un diseño de emociones. Aquí tú sientes que estás probando selva húmeda y en el de la derecha, que se llama láctico, es un postre de leche que nos da una referencia a ternura. Entonces es muy interesante el proceso que él tiene que realizar, inclusive yéndose a una finca para poder lograr este diseño al final. Otra de las innovaciones que tenemos en el diseño es, acá lo tenemos al lado izquierdo, es en el 2010. Este estudio de diseño, Diller Escofidio, en New York, hace una apuesta por lo que es la arquitectura olfativa. Generalmente cuando hablamos de diseño, nosotros primamos una experiencia visual, omitiendo otro tipo de sentidos que siempre nos van a intervenir en una experiencia. Acá tenemos la experiencia olfativa y cómo podemos construir conocimiento por medio de esta. Al lado derecho también tenemos la estructura de un diseño espacial para personas sordas. Entonces vemos cómo toda la composición del espacio debe responder a una condición visual de las personas. Esta parte es muy interesante y cómo nosotros vamos estructurando nuestro espacio, nuestros productos, dependiendo de quién utilice, o sea, nuestro usuario. Entonces aquí ya hemos visto que los usuarios del diseño son diferentes. Entonces tenemos el que se come el plato, el que viene al museo, el que va a caminar por este espacio acondicionado. Y quiero también que veamos este ejemplo, este es de un hospital en los Países Bajos, donde se dio cuenta de del potencial del diseño y dijo, bueno, nosotros tenemos también que innovar y dejar de ver la medicina y todos los tratamientos oncológicos en niños como algo totalmente pues triste o muy frío, sino que explora otro diseño de espacios donde el mismo hospital se convierte en un museo para los niños, donde se encuentra con un espacio académico para que aprendan de las mismas enfermedades. Y muy interesante, acá a la derecha les estoy mostrando este triciclo, que es un ejemplo también de diseño industrial, donde este triciclo es el catéter que habitualmente nos ponen para los fluidos intravenosos.
Entonces, el concepto que utilizó este hospital fue realmente hacer que la vida continuara y si el niño le gusta jugar porque está en su edad de jugar, pues lo continúa haciendo por medio de otro tipo de comunicación, por medio del diseño. Listo, acá tenemos otro ejemplo de diseño de escultura y vemos la llama olímpica en Londres en el 2012, donde este escultor tenía un concepto muy básico y quería comunicar congregación y unión. Y es así entonces como se pone a trabajar y cada una de las 200, son 200 naciones, pone ahí su pétalo para poder generar esta estructura tan impresionante, si algunos la recordarán, que realmente muestra la potencialidad del arte, del diseño y de toda una estructura. Y otra cosa que tenemos aquí es, vean, cómo esto no salió de la nada, nació a partir de un proceso de bocetación donde el artista, el diseñador tuvo que ponerse en contacto y en comunicación con sus ideas para poder mostrar a los demás qué era lo que quería mostrar. No sé, José, si quieres hacernos un comentario acá en este momento. Parte de esto, y la idea es como mostrarles que el diseño en muchas áreas ha logrado redefinir lo que significan ciertas cosas. El ejemplo del hospital, por ejemplo, le cambia el significado a lo que es un hospital o a lo que es la experiencia de un niño en un hospital. Y lo mismo hace Hedderwick con la llama olímpica en su momento. Y este cambio como de significados que logra el diseño para el derecho es súper importante. El derecho, uno puede incluso cambiarle el significado a lo que es un contrato. Un contrato usualmente se ve como una prueba documental, pero también puede ser un punto de contacto de marca, puede ser un manual de instrucciones, puede ser un montón de cosas más. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los servicios públicos. Y por eso queríamos traerles estas imágenes para tratar de ambientar un poquitico el valor que trae el diseño y por qué deberíamos usar esta disciplina para hacer innovación legal. De acuerdo. Bueno, ya con lo que nos acaba de decir José, y después de este abanico de posibilidades del diseño, bueno, ¿qué es el diseño? Y les voy a presentar dos significados académicos con los cuales pues somos o soy bastante partidaria. Y el primero es que el diseño es un poder humano de concebir, planificar y hacer productos que sirven a los seres humanos, a cualquier problema humano con fines individuales y colectivos. Entonces, como lo vimos anteriormente, el diseño no sale de la nada, no es una varita mágica para hacer las cosas como comúnmente se dicen, estéticas o bonitas, sino que es un proceso juicioso de planificación, de apropiación del conocimiento que nos ayuda a generar un producto o un servicio para un público en específico. Otra que tenemos aquí es volvemos al proceso y quiero ser reiterativa con el proceso porque cuando hablamos de proceso hablamos de un tiempo que se dispone para aprender, para desaprender y construir ese conocimiento que nos va a ayudar a resolver problemas y a tener una experimentación creativa, que eso es una de las cosas más bonitas del diseño y es que siempre lo piensa de una forma tangible. Ustedes de pronto han visto a los diseñadores que arman cosas, que con sus manos empiezan a generar artefactos y eso también es porque es la forma de materializar eso que uno tiene en la cabeza. Que bueno, para otros redactores va a ser un texto, pero para los diseñadores es muy material. Y esto lo hace por medio de prototipos y refinamiento, que ya lo veremos más adelante. Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, Liliana, pero entonces, ¿qué hace el diseñador? Porque es un problema humano, todos somos humanos, entonces, pues todos podemos ser diseñadores. La respuesta a eso, primero que todo, es sí, parcialmente, porque claramente una formación en diseño da unas herramientas, un conocimiento para empezar a tener unos procesos muy juiciosos, pero de por sí todos tenemos unas habilidades, una semillita ahí de creatividad, de resolución de problemas, el mismo derecho resuelve problemas. Entonces, el diseñador, tenemos acá este significado, guía la comunicación durante el proceso de codiseño y lo que hace es un papel de facilitador. El diseñador lo que busca es generar esa unión y esa cohesión de tantos conocimientos que puede tener un proceso, llamémoslo cualquier tipo de proceso. Entonces, yo como diseñador ante un pool de abogados, pues miro cómo convertir sus ideas y cómo llevarlas al ciudadano, cómo expresar las dudas del ciudadano ante los abogados, cómo mirar, interpretar lo que debe decir un juez. Entonces, ahí vemos cómo lo podemos consolidar.
No sé, José, también cuéntanos cómo ves el rol del diseñador en el derecho, inclusive tú te consideras o no te consideras diseñador. Eh, pues me gusta pensar que también soy abogado y diseñador. Como cualquier disciplina, el diseño toma tiempo en entender de qué se trata y uno se demora en volverse bueno, como en cualquier cosa. Uno también puede aprender derecho, pero volverse buen abogado toma un tiempo, requiere un trabajito. Con el diseño ocurre lo mismo. Lo bonito del diseño es la forma también en la que brinda herramientas para agrupar un montón de disciplinas para hacer cosas espectaculares. Y eso es un poquitico en mi trabajo lo que he tratado de hacer, y es aprovechar el diseño como sombrilla para traer un montón de disciplinas que nos ayuden a redefinir lo que es el derecho en sus múltiples dimensiones. Súper. Y de hecho, el diseño también se resignifica con la complejidad de los problemas, como lo hablábamos anteriormente. Antes teníamos un problema de diseño editorial, pero ahora con problemas jurídicos, con problemas sociales, con políticas públicas, pues esto del diseño se vuelve un poquito más amplio y de pronto un poco más complejo de interpretar. Listo. Entonces aquí miramos primero que el diseño experimenta para llegar a futuros posibles. Una de las características del diseño es que es prospectivo. Generalmente nosotros nos preguntamos o el diseño se pregunta, ¿y qué tal si? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo podemos probar nuevas cosas y tener ese lente para con lo que tenemos, bueno, qué nos inventamos, qué es lo que vamos a hacer? Aquí les traigo unos ejemplos de cómo el diseño explora otro tipo de escenarios, todos los escenarios humanos posibles, un mobiliario urbano modular, donde pues ya vemos que no solamente es la banca que nos va a traer una utilidad de sentarse, sino cómo podemos empezar a jugar con otro tipo de materiales, con otro tipo de propuestas. A mí me encanta el food design, entonces aquí les traigo unos ejemplos de cómo se combina con la gastronomía, con la experiencia gastronómica, con sabores, con cómo comprar los productos, porque no solamente es algo que se vea muy bonito, sino que eso tiene una trascendencia inclusive para, no sé, armar un menú muy estructurado. Y la imagen de abajo es una sala de lectura y sala de juego en un colegio. Entonces vemos que el diseño ya está permeando todas las áreas humanas que nosotros podamos concebir. El diseño explora y aprende el problema en paralelo con la solución. Y aquí les traigo un ejemplo muy bonito, a mí me encanta, que de hecho los invito a que vean el video ya extenso en YouTube. Y este es la simulación de cocina de McDonald's. Esto apareció en un documental en Netflix hace un tiempo. Em, ¿Y qué pasa? Los fundadores de McDonald's estaban pensando cómo podrían optimizar y generar la cocina ideal para su negocio de hamburguesas. Entonces, antes de ponerse, digamos que a invertir un dinero sin saber si iba a funcionar o no, antes de contratar toda la infraestructura para generar esta cocina, de poner a los empleados ya en un sistema, lo que se pusieron a hacer fue, bueno, vea, vamos a dedicar todo el día de hoy, vamos a hacer en una cancha de fútbol, me imagino. En Tiza, el diseño de la cocina, se trajeron a todos sus empleados y los pusieron realmente a trabajar como si estuvieran en la cocina. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos iban aprendiendo de los problemas que podrían tener al momento de los tiempos de cocción, al momento de desplazar un producto de la estación A a la estación B, borraban su cocina imaginaria y la volvían a pintar. Entonces aquí vemos cómo en el proceso de diseño el prototipado es muy importante. ¿Para qué? Para que no perdamos dinero y para que podamos visualizar nuestra cocina. Seguramente si ellos no hubieran utilizado esta herramienta, para los empleados y para ellos no hubiera sido posible imaginarse o diseñar esa cocina ideal. Entonces, pues José, ¿tú cómo lo ves en el derecho, este tipo de pensamiento? Esto es súper, súper valioso a la hora de construir políticas públicas y lo que yo llamo artefactos jurídicos, y después vamos a hablar un poquitico de artefactos. Pero para efectos de por ejemplo, de toda la discusión que hay acerca de la reforma a la justicia, en derecho nosotros no exploramos la solución y el problema en paralelo. En derecho tendemos a asumir que ya sabemos cuál es la solución, y en el caso de la justicia la solución obviamente siempre para los abogados es un código nuevo o una ley nueva.
pero nosotros nunca hacemos, por ejemplo, lo que sería el plano de un juzgado, o como lo haría McDonald's, para ver cómo interactúa la gente dentro del juzgado y ver qué van aprendiendo con eso. A la hora incluso de pensar en el expediente digital, nosotros no estamos construyendo prototipos sobre cómo podría ser un expediente digital, aprender, ver cómo la gente lo usa, cuáles son los problemas, mucho antes incluso de sacar la versión final, simplemente como para tratar de identificar las cosas que no sabemos, que es lo que este ejemplo trae. Entonces hay muchísimo que podemos aprender a la hora de construir nuevas soluciones legales, nuevos servicios jurídicos, usando simulaciones de este estilo y técnicas de otras disciplinas. Súper. Listo. Como ya lo vimos, se piensa construyendo objetos tangibles y esto también viene de, pues, de nuestra primera infancia, ¿no? Lo primero que a nosotros nos enseñan y como nosotros conocemos el mundo es palpando, es viendo. Entonces, esta es una de las potencialidades del diseño, de construir un objeto tangible y mostrar. Si uno no muestra, es muy difícil que uno se lo pueda imaginar. Entonces, ya vimos un ejemplo concreto. Y también traemos a ustedes aquí en el Museo Guggenheim en Bilbao, y lo que queremos mostrar es este proceso tan minucioso donde el arquitecto empieza a navegar y a explorar sus ideas con un boceto en papel muy rápido, pero antes de construirlo debe hacer una maqueta y empieza a utilizar los recursos que tiene. Acá vemos como unas cajas, unos cartones, para poder jugar con todos estos volúmenes, con estas estructuras novedosas por las cuales se caracteriza este arquitecto y llegar a un resultado final. Claramente esto es una resignificación de lo que es la arquitectura, de esos modelos anteriores que se estaban construyendo y cómo poder hacer un museo de arte contemporáneo que en sí signifique y represente el arte contemporáneo. Bueno, esta es otra parte y, y quiero como dejar un mensaje hasta el momento y abrir muchas preguntas en sus cabezas. Es el diseño es funcional, es útil, tiene organización, tiene un proceso, pero también tiene un recurso muy rico que es la retórica y la estética. Hablándolo así muy rápidamente, la retórica es ese discurso que nos permite persuadir, que nos permite enamorar y convencer a las personas de algo, y la estética pues son esas reglas de lo bello, de lo que para nosotros es agradable. Y en el diseño, inclusive en el diseño de contratos, en el legal design, en todos los diseños es muy útil. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, nuestra entrada, pues vienen siendo los ojos o lo que para nosotros viene siendo bello y estético. Claramente, si nosotros no comprendemos o no nos gusta algo, perdemos una entrada. No digo que sea el único ítem del diseño, pero perdemos una entrada muy importante. Entonces, si bien hay unos paradigmas del derecho que es muy rígido, que es muy denso, como por medio de la estética y de la retórica lo podemos empezar a ajustar y hacerlo un poco más amigable a las personas. Bueno, aquí les traigo un ejemplo del correcto y el incorrecto uso. El ejemplo de la izquierda es, llamémoslo, la peor página del mundo, que fue construida específicamente para ver el ejemplo de lo que no se debe hacer en productos digitales. Y a la parte derecha tengo un ejemplo de lo que a mi juicio empieza a ser algo mucho más estético, que utiliza el recurso de la retórica mucho más efectivamente, un diseño minimalista donde es claro el objetivo de obtener información, de yo quiero comunicar algo, el portal de gobierno de Chile y pues un ejemplo de un contrato que ya utiliza unos elementos gráficos de una forma ordenada y estructurada. Listo, entonces para cerrar este bloque de qué es el diseño, sabemos que es prospectivo, que propone, que es centrado en las personas, porque si yo no voy y hablo con mis usuarios, ¿cómo podría saber si funciona o no funciona? Investiga, indaga, pregunta. Entonces, esta sombrilla del diseño estético, el diseño bonito, se nos empieza a abrir a algo mucho más funcional. Y aquí empezamos a entrar un poco más en lo que queremos traer con el legal design y es el diseño centrado en el usuario. Esta sombrilla se nos empieza a abrir con otro tipo de ramificaciones de la profesión, donde tenemos la investigación de usuarios, el diseño visual, la arquitectura de información, el diseño industrial, el diseño de interfaz, que yo sé que para estos conceptos para muchos van a ser nuevos, pero es para que vean la diversidad que hay en el diseño y la inteligencia, o bueno, la capacidad que nosotros debemos tener
para saber, bueno, yo qué abogado, qué diseñador puedo contratar para mi necesidad, para mi innovación legal. Entonces, bueno, el diseño implica colaboración y participación activa, claro, porque si nosotros contratamos o tenemos a un diseñador para hacer legal design y lo dejamos solo, créanme que no va a suceder nada raro ni nada diferente. Es necesario que todos los abogados, todo el pool, el administrador, todos los del equipo se cohesionen para lograr ese producto o servicio digital ideal. Pues ¿por qué? Porque estamos hablando de una colaboración radical, de un proceso colaborativo y donde convergen todos los conocimientos que se puedan utilizar. Entonces acá, como les decía, hay que aprender a contratar diseño y por eso seguramente si uno contrata un diseñador de interfaz o un diseñador gráfico, no nos va a funcionar mucho para todo el diseño de interacción de un espacio. No sé, aquí también, ¿cómo lo has sentido, José? Esta parte es súper importante y por eso queríamos como primero mostrarles como el espectro amplio de lo que trae el diseño, porque como sabemos o pensamos que legal design va a volverse como de moda, es necesario aprender a contratar diseño, así como los abogados no contratamos un tributarista para resolver un tema penal. Uno como a la hora de hacer legal design, si uno quiere hacer un diseño visual y lo que necesita es un diseño interactivo para hacer un contrato en página web, por ejemplo, hacer el contrato en código, pues no va a funcionar. Uno tiene que saber qué tipo de diseñador contrata para el problema o el artefacto para el que quiere diseñar y no cometer el error de lo que nos pasa a los abogados, que siempre un miembro de la familia piensa que uno sabe de todas las áreas del derecho porque uno es abogado, o si uno tiene como el familiar médico, que uno dice, no, pero usted es médico, usted debería saber. Y así como los médicos tienen disciplinas de uno no le pregunta al dermatólogo cuál es mi problema del corazón, uno tampoco le pregunta a un diseñador que sea experto en factores humanos y ergonomics cómo hacer un logo. Entonces, por eso quería mostrarles esto y por eso la importancia de aprender a contratar diseño. Totalmente de acuerdo. Listo, entonces, bueno, el diseño y el derecho, y aquí ya te paso la batuta, José, para que nos guíes en esta parte de la presentación. Listo, entonces dame un segundo, ya comparto pantalla. Listo. Ahora vamos a hablar un poquitico de por qué la importancia del diseño y el derecho. ¿Y cuál es el valor del diseño? Si miramos cómo las otras industrias han aprovechado el diseño, sale la pregunta una vez de por qué en derecho hasta ahorita. ¿Y qué pasa? Si miramos, por ejemplo, este es el índice del Design Management Institute, es un índice en la bolsa que mide el desempeño de las compañías dependiendo de qué tan sofisticadas son con el uso del diseño. La línea negra muestra el desempeño del índice de la bolsa y el índice del Standard & Poor's, que es el índice tradicional, y la línea roja muestra el desempeño en bolsa del índice que construyeron con empresas intensivas en diseño. Y en un periodo de 10 años lo que vieron es que las empresas que son intensivas en el uso del diseño en toda su variedad, como ahorita lo mostró Lili, han tenido un desempeño en bolsa del 228% por encima del índice que es tradicional. Incluso estamos viendo ya que otras empresas y otras industrias empiezan a comprar estudios de diseño. Al principio, y si ven acá, Facebook empezó a comprar estudios de diseño. Lo interesante acá es cuando vemos en otras empresas de servicios profesionales como Deloitte, por ejemplo, o como McKinsey, incluso un banco que se llama Capital One, empiezan a comprar estudios de diseño para fortalecer mucho más la capacidad que tienen de generar mejores productos, servicios, experiencias y básicamente de innovar. Y si es tan valioso, ¿por qué en derecho no lo hemos traído? Acá les tenemos otro índice sobre el desempeño, el desempeño de las empresas en el índice de McKinsey, donde se ve que las empresas del último del cuartil superior tienen un desempeño en ingresos muy superior. Y aquí le quiero preguntar a Lili,
uno ve en estos índices y se ve que hay plata en el uso del diseño, pero a la hora incluso de, como de contratar diseñadores y cosas de ese estilo, ¿cómo sientes que te ven a ti las otras profesiones? ¿Cómo es tu experiencia un poquitico con esto? Pues mira, José, ahí es bien dura como por lo menos la profesión en Colombia. Y yo creo que es la falta primero de una expansión y un conocimiento claro de lo que el diseño le puede aportar a mi empresa, que no necesariamente tiene nada que ver con el diseño. Seguramente también hace falta una definición clara de KPIs, de unos objetivos. ¿Para qué? Para que el diseñador pueda interpretarlos y poder empezar como a, a construir unos artefactos útiles para la empresa. Adicionalmente, si quieres, ayúdame con la siguiente diapositiva. Algo que veo también es cómo nosotros, o bueno, en general en la industria, se queda en una etapa funcional de lo que está ofertando. Entonces aquí les traigo una imagen de los elementos de valor, de pronto los que conozcan la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, podrán reinterpretarla un poco con esta gráfica. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar? En la base tenemos la parte funcional y generalmente es todo lo que la industria colombiana o de oferta de servicios se ocupa en hacer y es, bueno, vamos a solucionar unos problemas muy básicos, pero hace falta que elevemos esto a un plano más emocional. Cómo yo con mi producto legal, cómo yo puedo intervenir de la forma emocional o un cambio de vida o tener un impacto social con lo que yo le oferto. Entonces, uno de los problemas más grandes es que vemos solamente o las industrias solo ven la parte funcional sin ponerse a pensar en qué otras áreas de la vida humana puede intervenir el diseño o cómo su producto o servicio realmente está siendo utilizado por las personas. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes. Otro es el falso paradigma del que les hablé anteriormente de que el diseño es igual solamente hacer la página bonita o como que hazme una app con varios elementos gráficos que tenga animación y no se relaciona lo que es el diseño con una arquitectura de información, con un contenido claro, con un lenguaje entendible inclusive para el público al que voy a llegar, porque es diferente llegarle a un público étnico, que a un público infantil, que a un público de abogados. Inclusive, unos estudiantes de derecho van a ser diferentes que ya un abogado senior que tiene una experiencia muy especializada en un campo ya muy específico. Entonces, es como ese falso paradigma de que el diseño abarca un montón de cosas y que tal vez solamente me ayuda a hacer, no sé, contratos bonitos o revistas o algo muy, muy bonito. Lo otro que quiero traer aquí es el nivel de las empresas que tenemos por lo menos acá en Colombia, donde yo creería, y tú también me podrás ayudar con lo que has visto, estamos en un nivel uno, tal vez algunas en nivel 2 y muy pocas en nivel 3 o 4. El nivel uno es una organización pues que no tiene ni idea de lo que es el diseño centrado en las personas y construye los productos tal vez solo por sentir eso, porque vieron que había una necesidad, pero nunca hay una validación, nunca hay una comunicación con el entorno. El nivel 2 de pronto ya empieza a tener como, bueno, es que está pasando algo y es que mi producto y mi servicio lo usan personas, pero yo no los conozco, o sea, ni idea quiénes son, entonces yo misma soy mi usuario, yo misma me hago mis preguntas y ya tenemos una gama un poco más amplia de cómo empiezan a utilizar unas técnicas, cómo inclusive empiezan a utilizar unos KPIs de UX muy específicos para medir cómo el diseño les puede traer retorno de inversión y específicamente se dan cuenta que tienen que ir a hablar con las personas, reunirse, ver qué está pasando y no solamente generar una barrera entre el producto y el servicio y cómo lo están viendo todas las personas. Vamos a entrar ahorita a hablar entonces ya de legal design como tal. Y queríamos darles esta introducción para sensibilizar sobre todo los que son nuevos en este tema, sobre la importancia y como todo lo que abarca el diseño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de legal design? La primera cosa a la que la gente está tratando de ver usualmente es como, bueno, ¿y cuál es este proceso?
Legal Design obviamente ha tomado muchas ideas de lo que se llama el pensamiento de diseño, de design thinking, que es los principios, ideas y métodos que usan los diseñadores para mostrar, para construir todas las cosas que mostró Lili anteriormente, desde edificios hasta hospitales, productos, páginas web, experiencias sensoriales, y ver cómo lo aplicamos al derecho. Eh, tiene, digamos, hay muchas formas de ver el proceso y ahorita una de las cosas que queremos transmitirles también en el webinar es el proceso no es como lo único que uno tiene que tener en cuenta. Ahorita con Legal Design mucha gente está preguntando, bueno, pero ¿cuál es la metodología? Como si hubiera una receta mágica que uno le va a resolver todos los problemas o que si uno se sabe la receta, automáticamente está haciendo Legal Design. Este es un proceso, y digamos, la primera parte del proceso se la inventó Margaret Hagan, la directora del laboratorio de diseño legal con la que tuve la oportunidad de trabajar, y cuenta un poquitico 5 etapas. La primera es de descubrir, en la segunda uno sintetiza, construye, después prueba y evoluciona. Me parece mejor mostrárselos esto con el proceso que ha desarrollado el Consejo de Diseño de Inglaterra, el Design Council, y el modelo que ellos llaman el doble diamante. ¿Qué es lo que uno hace? Tiene como básicamente, 4 etapas el proceso de empezar a construir como artefactos legales. El primero es estar acá y es la importancia de tratar de entender el problema. A los abogados nos gusta saber que tenemos como de una vez la solución y nos encanta como convergir automáticamente a la solución. En diseño uno lo primero que hace es tratar de abrir el problema planteado y explorar lo que los diseñadores llaman el espacio del problema, porque uno a veces puede pensar que entiende el problema, pero a la hora de investigar se da cuenta que el problema no es el que le plantearon o el que le planteó uno el cliente, sino es otro tipo de problemas. Y es esta etapa acá. Después de hacer como investigación, uno pasa a una etapa de síntesis y en esa etapa de síntesis lo que uno termina haciendo usualmente es llegar acá y decir, miren, el problema que me plantearon pensaba que era X, pero realmente me di cuenta después de la investigación que el problema que tenemos que llegar a resolver no es X, sino es el problema Y. Y con eso uno empieza otra etapa que se llama una etapa exploratoria en la que uno construye prototipos. Si recuerdan las imágenes que les mostramos anteriormente, por ejemplo, Philip Stark con el exprimidor de limones, él arrancó esa etapa de exploración primero dibujando en una servilleta. En el ejemplo del Museo del Guggenheim de Frank Gehry, arranca dibujando una servilleta, esa servilleta se convierte en un prototipo tangible que son como las maquetas de los arquitectos que todos hemos visto y después se convierte en un edificio. Ese son el tipo como de prototipos y procesos iterativos que uno hace en esa parte y después termina uno llegando a la solución específica. Y esto puede sonar un poquitico etéreo y ahorita se los vamos a aterrizar con los casos de legal design aplicados. Esto es un metaproceso, por así decirlo. Uno usa esta perspectiva del doble diamante o el proceso que tiene Margaret también para aglutinar un montón como de otras cosas que son supremamente importantes. Y son estas 3 de las cuales también queremos comentarles. Además de tener como el proceso, que es como la sombrilla que engloba todas las cosas, es muy importante tener en cuenta estos 3 aspectos. Las actitudes que uno trae a la hora de explorar y resolver problemas, los modelos mentales que uno tiene a la hora de resolver problemas y con Legal Design estamos tratando de traer modelos mentales del diseño, de la tecnología, de la arquitectura, de la ingeniería. Traemos muchas formas de ver el mundo realmente y eso nos lleva últimamente con esto a determinar cuáles son los métodos más importantes o cuáles son los métodos más relevantes para resolver el problema de turno. No es simplemente como conozco un proceso de diseño, automáticamente traigo todo ese poco de métodos y trato de embutirlos a un problema legal, sino es tratar de entender cuáles son los modelos mentales, cuáles son las actitudes que necesito y cuáles son los métodos especiales para un determinado problema en particular. Queremos arrancar explicándoles como cuáles son las actitudes que tiene una persona que está metida en legal design. La primera es la empatía. En diseño se habla mucho de la empatía a la hora de construir productos y servicios. ¿Por qué la empatía es importante? Porque si uno no es empático con la persona, si uno no entiende muy bien las necesidades de la persona a la cual uno le va a resolver el problema, lo más probable es que uno resuelva el problema que no toca. Y pasa mucho en productos. Esta es la razón por la cual el 90% de los productos que salen al mercado fallan, y es porque terminan siendo soluciones a problemas inexistentes. Pero en Legal Design nos toca mantener no solamente la empatía con las personas, pero hay otro grupo de subnecesidades que también hay que cumplir. Si estamos hablando de un proceso de legal design para una empresa,
hay que ver las necesidades de las personas que van a interactuar con el artefacto, pero también cuáles son las metas de negocio que tiene esa empresa. Si estamos hablando del Estado, ahí estaríamos hablando de las necesidades de las personas, además y también las necesidades de política pública que están acá. Todo esto obviamente enmarcado dentro de lo que es el Estado de Derecho y la legalidad. Por eso la empatía en legal design no es solamente las necesidades del usuario, y hay una diferencia con design thinking en general, sino hay que ver los distintos ángulos del problema, de las necesidades que uno tiene que entrar a resolver. Otra que es muy importante es la idea de colaboración radical, y es la idea de traer lo mejor de las otras disciplinas para poder construir así lo mejor que uno pueda. Lili, cuéntame tú un poquito tu experiencia con la colaboración radical como diseñadora. Claro, José. Entonces, pues primero, la colaboración radical primero permite que todas las disciplinas converjan en la discusión del problema, porque ¿qué pasa? Que si lo vemos con un solo lente, como nos ha hablado José, pues solamente hay un punto de vista. Entonces, cuando logramos que, no sé, llamémoslo gerente o el líder de producto, dialogue con el diseñador, con el ingeniero, con el que hace los contenidos, con el comercial, se vuelve mucho más rica la potencialidad del producto o servicio legal. Mm, Esto es algo muy, muy duro de pronto a veces de romper en las empresas, porque de pronto se genera como una segmentación de los procesos, de un proceso lineal, pero lo que nos permite la colaboración radical y como lo dijiste antes, hablando del macroproceso, nos permite es hacer esto un círculo, una línea más bien curva que puede que nos permita devolvernos o que realmente hagamos un proceso más circular, no una etapa y ya me olvidé del que hizo contenido, ya me olvidé del el mismo abogado y solamente pienso en el producto. Entonces, primero, la colaboración radical es un reto vencer esas barreras entre las áreas. Es muy útil porque solamente un lente no nos sirve para tocar un problema con tantas dimensiones que realmente deben ser tenidas en cuenta. Y la otra, hablando de la colaboración radical, es abrir una pregunta de por qué solamente las personas que trabajan en la empresa, sino por qué no también nosotros vamos, inclusive invitamos a nuestros usuarios. Qué mejor persona que nos diga qué es lo que necesita, a qué problemas se enfrenta si no es la misma persona. Entonces, la colaboración radical radica en eso, en realmente un trabajo en equipo para resolver un problema, no mi problema, sino el problema en general. Y esto es algo que nos cuesta mucho a los abogados. Cuando los temas son legales, los abogados tenemos la tendencia a decir, no, un momentico, pero yo soy el abogado, yo soy el que sé el problema. Y desaprovechamos desafortunadamente lo que las otras disciplinas tienen para traer. Otra cosa que es supremamente importante es la habilidad de construir para aprender. Y si vemos en otras disciplinas, esta imagen que ven ustedes a la izquierda, este fue el primer prototipo de lo que era el primer mouse de Apple. La idea con eso era tratar de darle forma a un objeto que le sirviera para probar y ver cómo para dónde podía ir la cosa, porque lejos de tenerlo claro, y eso es un ejemplo de estar trabajando al mismo tiempo en el problema y la solución, similar al ejemplo de McDonald's que les mostramos. Este es otro ejemplo del mundo médico, donde en la imagen de la izquierda, esa cosa que se tan sencilla que es un Flumaster con un ganchito y esos rollos anticuados donde uno metía las películas de las fotos, ese terminó siendo la primera forma en la que le mostraron a los doctores que estaban necesitando un nuevo artefacto para hacer cirugía, cómo más o menos podría ser la forma para tener una mejor conversación. Y es más fácil tener conversaciones sobre objetos tangibles que sobre objetos intangibles. Y les traigo un ejemplo. En la reforma de la justicia, cuando hablamos del expediente digital, por ejemplo, nadie lo ha visto. Entonces todo el mundo está teniendo una conversación en abstracto sobre lo que cada uno piensa que podría ser un expediente digital, pero lejos de poder tener una conversación sobre la misma cosa. Ujú. ¿Cuál es otra cosa que traen los diseñadores? Y es la habilidad de cuestionar todo. En derecho es muy fácil encontrar esta típica frase, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué este contrato es así? No, pues siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué la solución? No, porque siempre lo hemos hecho así. En diseño lo que uno busca es tratar de decir, pero esto ¿por qué es así? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Una de las técnicas incluso famosas en diseño es las cinco, lo que se llama los cinco porqués. Y es esa idea de no hay necesidad de estar atados al pasado, siempre podemos estar cuestionando qué es lo que estamos haciendo para avanzar hacia el futuro. Y la última cosa que queremos traerles
que engloba la parte de no solamente ese proceso creativo del doble diamante que les estamos mostrando, pero esta parte de actitudes, modelos mentales, y ahorita vamos a hablar de métodos, pero la importancia de los modelos mentales, y aquí me gusta siempre citar a Charlie Munger, que es yo creo que el luminario que ha podido integrar la idea de modelos mentales de muchas disciplinas, y es entender que los artefactos legales cada uno tiene su cuento, y por mucho que uno esté haciendo un proceso de diseño o de legal design para resolver ciertos problemas, un contrato no es lo mismo que resolver un problema del legal tech y no es lo mismo que un problema de acceso a la justicia. Entonces, por mucho que uno use un proceso creativo, a la hora de trabajar con contratos, eso también tiene métodos y teoría jurídica y teoría contractual que va encima del proceso creativo, y además tiene una serie de modelos mentales que uno trae, por ejemplo, de ingeniería, y es, bueno, cuando uno mira todo el sistema del negocio, el contrato es una pieza y es dónde está la posibilidad de falla para anticipar los riesgos y traerlos al contrato. En acceso a la justicia pasa lo mismo. Entonces, por mucho que hablemos como de un proceso creativo en general, cada lo que llamamos artefacto legal, yo le llamo artefacto, o sea, creo que un contrato es un artefacto y lo mismo un juzgado es un artefacto, cada de esos tiene sus propias particularidades que hay que traer, y no es simplemente como usar el proceso de design thinking o de pensamiento de diseño en blanco y tratar todos los problemas como si fueran similares. Si uno está haciendo, por ejemplo, un problema empresarial, la clave está en trabajar la intersección siempre entre derecho, diseño, empresa y tecnología. Si el problema fuera público, cambiaríamos la bolita a la derecha, esta empresa, y le pondríamos el problema estatal o de política pública. Y eso es supremamente importante. Hay como mucho fetichismo con el cuento de, no, pero yo sé cuál es la metodología mágica del legal design. Y lo que queremos traerles es que puede que haya un macroproceso, pero después cada artefacto tiene sus particularidades, y por eso la importancia de saber cuáles son las actitudes, los modelos mentales, y ahora vamos a hablar como de métodos que uno tiene que traer a la mesa. El diseño es muy famoso por tener muchos tipos de métodos. Este es uno de los métodos, digamos, más tradicionales en diseño de servicios, y es lo que se llama un blueprint, que es una historieta básicamente que muestra el paso a paso del servicio. Y muestra no solamente en esta parte qué es lo que está haciendo el usuario, digamos, a la hora de ir a un Starbucks, de pedir el café, se acerca a la caja y demás, pero también qué es lo que uno tiene que después hacer en todas las partes de las escenas. En derecho nosotros no tenemos métodos similares. Si ustedes se ponen a ver, a la hora incluso de redactar una demanda, a uno no le enseñan como en un cuadrito de este estilo, bueno, cuáles son los elementos o cómo estructuro mis argumentos de una forma más lógica. Lo mismo a la hora de diseñar contratos, y ni qué decir de productos tipo acceso a la justicia, productos legales, pliegos de contratación estatal, contratos de infraestructura, cosas un poquito más complejas. Este, por ejemplo, es una visualización de lo que sería un flujo de emociones y clientes, que es muy tradicional en diseño, y este es uno hecho en un hospital. Entonces, Lili, ¿por qué no nos explicas esto un poquitico? Sí, claro. Este gráfico se los traigo para que veamos una cosa, y es que las herramientas del diseño no solamente nos ayudan a ver los pasos, llamémoslos funcionales de nuestro producto o servicio, sino también a conocer a profundidad nuestro cliente, nuestro usuario. Lo interesante es que en esta línea que tenemos aquí abajo del tiempo nos muestra, bueno, la línea de un proceso médico, digamos acá el triage, yo creo que todos hemos estado en un triage donde nos hacen la valoración, y aquí los valles en rojo nos muestran cómo en este punto específico y en este punto de contacto los usuarios sienten ansiedad, sienten miedo, sienten infelicidad. Entonces, cómo estas herramientas nos ayudan a ver una parte más emocional y profunda de la persona. Y entonces, pues no sé, hablando de términos legales, si hacemos un proceso de una línea de estas en un proceso jurídico, podríamos ver, no sé, en qué puntos nuestro cliente está teniendo más ansiedad. ¿Será que con un diseño de contrato más claro yo puedo reducir la incertidumbre que va a tener mi cliente? ¿Será que si hago una organización de los términos vamos a reducir la infelicidad o vamos a quitar estos valles que nos presenta el plano? Entonces, para que veamos que también en el derecho podemos utilizar estas herramientas y ver qué es lo que está pasando con nuestros clientes en un proceso o en un artefacto jurídico.
Y hay un montón de métodos más. Este, por ejemplo, es traído del mundo de la consultoría y esto como para decirles, uno puede aprovechar métodos de muchas disciplinas, que es Ujú. muy bueno para estructurar argumentos legales para una demanda, ya sea en un juzgado, o un pleito arbitral, pero también incluso para organizar la arquitectura contractual en un contrato. En derecho no tenemos cosas de este estilo. Y esta es un área después vamos a hablar de la parte como académica del legal design, donde se está trabajando fuertemente en ver, bueno, cómo desarrollamos mejores herramientas para ser mejores abogados. Y con este framework, que es parte de mi trabajo cuando estuve investigando en Stanford, lo que tratábamos era de englobar a la izquierda la parte del proceso creativo y mostrar que esto no es la única parte, a pesar de que el proceso creativo es supremamente importante y es uno de los, como de los grandes enfoques de la gente. También uno tiene que tener muy claro aquí a la derecha, bueno, cuáles son las distintas actitudes, y acá tengo un par, pero hay muchas más que tenemos que traer a la mesa. ¿Cuáles son los modelos mentales? Y ahorita se los aterrizo con el caso aplicado en justicia, por ejemplo, y es, bueno, ¿cómo uso un modelo mental de la ingeniería? O sea, como herramientas de pensamiento en la ingeniería para desarrollar un mejor diseño de un artefacto legal. ¿Cómo puedo usar incluso modelos de datos o estadística para hacer modelos de riesgo contractuales, por ejemplo? Y por último, también es tener muy claro, bueno, cuál es el número de métodos y el menú de métodos que puedo organizar para así saber que si estoy tal vez trabajando en un problema contractual, mis métodos son estos, mis modelos mentales son estos y mis actitudes son estas, y englobo eso entre un proceso creativo, pero tal vez si estoy desarrollando un nuevo producto, por ejemplo, de Legal Tech, va a cambiar un poquitico los modelos mentales y los métodos que uso, y si estoy trabajando en un problema de acceso a la justicia o de problemas regulatorios, tal vez los modelos que traigo a la mesa son distintos y los métodos también van a ser muy distintos. También queremos como contarles que legal design, además de ser como ahorita se está poniendo medio de moda y Ujú. sexy, también es una disciplina académica que hoy en día tiene cuatro patas. La primera es lo que se llama investigación a través del diseño, que es la creación de artefactos, y a lo que quiero ir es, volvamos por ejemplo al ejemplo del expediente digital. Se habla mucho en abstracto, por ejemplo, de un expediente digital, pero nadie lo ha visto en concreto. O cuando hablamos de la reforma a la justicia, nadie se hace la pregunta de, bueno, pero ¿cómo debería ser un juzgado moderno? ¿Por qué no lo construimos? Vemos cómo la gente interactúa con ese juzgado, lo estudiamos y después vemos si eso es una cosa que funciona. Y esa es la creación de artefactos y exploración de futuros que se estudian a través de métodos empíricos legales de investigación. También en el sector privado tenemos lo que yo llamo contratación sistémica, que ahorita vamos a hablar, y eso es lo que yo creo que debería englobar cuando uno habla de diseño de contratos, no solamente como hacerlo bonito, sino lo que se llama contratación sistémica. En el lado de políticas públicas, las áreas de legal design son acceso a la justicia, que es una muy fuerte. La otra es cómo traemos elementos del diseño para hacer mejores políticas públicas y mejores políticas regulatorias. Y también a su vez la exploración de artefactos en el sector público, para construir mejores o nuevas formas de prestarle servicios a los ciudadanos. Y por último, tenemos las implicaciones y la investigación académica que hay en la educación legal, y es, bueno, ¿y qué trae el legal design como educación para, por ejemplo, para nuestros jueces? Ahorita que con el COVID estamos trabajando de forma remota, para los estudiantes es, bueno, de todas estas herramientas creativas que podríamos enseñarles y cómo traemos todo este poco de procesos, modelos mentales, actitudes y métodos para que nuestros estudiantes sean después muchos mejores abogados. Y los abogados que están ejerciendo ahorita, es decir, bueno, ¿qué herramientas puedo usar, por ejemplo, para ser un mejor litigante, para un pleito muy grande, para hacer ahorita una obra de infraestructura, para hacer una oferta pública en el mercado de valores, ahorita para hacer reestructuraciones de deuda? Y es básicamente cómo traer esas herramientas para uno ser muchísimo mejor abogado. Para mostrarles un ejemplo como de educación muy distinto, y es una de las clases que nos inventamos con un diseñador de la Facultad de Diseño en el D-School, se llamaba Diseño y Argumentación. Y lo que hacíamos era usar herramientas del diseño para desarrollar mejores argumentos legales, y después la forma inquisitiva y fuerte como de argumentación legal para hacer como nuevas formas de críticas a los diseños. Esto es algo que usualmente no se mezcla, y esa es una como de las formas concretas en las que quería también aterrizarles la importancia que tiene el legal design, no solamente desde, yo creo que contratos, que es lo que ahorita se está volviendo más famoso, pero dentro de las distintas disciplinas que les acabo de mostrar. Con esto que queremos, como para cerrar esta partecita, y es, legal design no es una moda, no es como algo que ahorita sale y contrato un diseñador gráfico y le boto un par de problemas y trato de hacerle una infografía. Es toda una disciplina académica
tiene distintas áreas, abarca realmente de forma profunda la forma en la que podemos traer lo mejor del diseño y además trae lo mejor del derecho para conjugarlo, porque no es simplemente traer metodologías de diseño para aplicárselo a teorías jurídicas viejas, sino es también cómo desarrollamos teorías jurídicas modernas para juntarlas con lo mejor que el diseño puede ofrecer. ¿Cómo ves esto, Lili? Tenemos como 2 minuticos antes de pasar al break. ¿Cómo ves Ujú. esta parte que el legal design se vea como una moda? Sí, José, pues primero que todo, tienes toda la razón. Ahorita vemos un boom y el legal design es muy cool. eh, Sin embargo, no es suficiente, no es suficiente con la contratación de un diseñador o con asistir a un taller, porque, pues yo qué les digo, en este pensamiento del diseño, de aprender haciendo, no se te va a certificar en 4 horas, o es muy difícil. Este tipo de talleres que de hecho a mí me encantan, lo que ayudan es a hacer un detonante, como abrir la mente a las posibilidades de conjugación de estas dos áreas complejas, pero lo que sí requiere es tener un compromiso constante en el legal design para poder profundizar y que no se convierta solamente pues en un taller o en un conocimiento que adquirí en un poco tiempo. Toca aprender haciendo como una de las metodologías de diseño, aprender haciendo y mejorar. Como tú dijiste al inicio, uno se demora un tiempo siendo bueno en algo. De acuerdo, y esto es un mensaje que sí queremos que sea clave. Lo que también buscamos es que esta es una disciplina que perdure. En muchos otros países está cogiendo, o sea, digamos, ya lleva muchos años de desarrollo, lo que es Finlandia, Inglaterra, ciertas partes de Estados Unidos, Singapur está desarrollando cosas muy interesantes. Y ojalá Colombia se vuelva también como uno de esos países líderes en legal design, no solamente como moda, sino también como una disciplina propia del derecho. Y que así como las universidades tienen departamento de derecho privado, yo sueño con que alguna tenga un día un departamento de legal design. Cosas diferentes, pero deberían ser mejores amigos, básicamente. Y es, cuando hablamos de legal tech, se habla de la creación de productos tecnológicos para ayudar a que los abogados sean mejores abogados, por ejemplo, revisándoles contratos de forma automática, encontrando jurisprudencia más rápido, optimizando procesos, armando contratos con creadores de documentos automáticos. Pero la parte de legal design es un gran complemento porque, y ahorita más adelante vamos a hablar un poquitico de eso, y es la tecnología de por sí no resuelve todos los problemas. Uno tiene que tener muy claro es qué producto o servicio voy a crear que realmente resuelva una necesidad legal. Para eso legal design es muy útil y a partir de eso es que uno dice, ah, bueno, listo, acá hay una oportunidad para legal tech. Otra de las preguntas que nos hacían es, ¿legal design serviría para un expediente digital? Y la respuesta es sí. Lo que deberíamos estar haciendo alrededor del expediente digital, y ahorita voy a hablar un poquitico sobre la justicia, es hacer muchos prototipos tecnológicos con las mismas técnicas que usan los diseñadores de interacción para hacer apps y para hacer páginas web y modelos de software, para tratar de entender cuál sería la mejor forma de tener un expediente, no tener como conversaciones en abstracto o apunta simplemente de documentos en Microsoft Word. La última pregunta que queremos responder antes de que esto empiece es, ¿cómo ven el papel que han jugado los Legal Design Lab en Colombia específicamente? Yo solamente conozco 2 intentos grandes de meter legal design fuertemente en la academia. El primero lo hice yo del 2013 al 2017 en la Universidad Sergio Arboleda, en la que creamos el Centro de Innovación en Derecho y después el proyecto cambió. Y ahí hicimos, yo creo que por lo menos para educación legal sí hicimos cosas supremamente interesantes. Teníamos clases de legal design para abogados, de emprendimiento tecnológico para abogados, de legal tech, de un montón de cosas chéveres. Y en el año pasado, creo que fue en enero del año pasado, la Universidad de los Andes lanzó el Legal Design Lab para el acceso a la justicia que dirige Santiago Pardo, que si estoy bien esta es su segunda clase este semestre y esperamos que tenga un gran que tenga un gran impacto. Ahorita sé que están haciendo o han hecho varios proyectos con la Corte Constitucional. Ojalá esto ayude a que la rama judicial quiera conocer un poquitico más de las bondades que tiene el Legal Design para la rama judicial. Entonces, bueno, con esto seguimos. El primer ejemplo aplicado del que queremos hablar es lo que llamamos contratación sistémica. Y esto es para salirnos un poquitico de la idea de que legal design es simplemente hacer que un contrato sea más bonito que otro.
Esta es una de las primeras preguntas que tenemos a la hora de hablar de contratación sistémica desde Legal Design. Es, ¿cómo medimos la calidad de un contrato? Si ustedes se ponen a pensar, como profesión no tenemos métricas de calidad. O sea, un contrato puede ser más largo, más corto, puede tener más cláusulas que otro, pero no sabemos, es muy difícil saber si un contrato es mejor que otro con métricas, no simplemente con que un abogado diga, yo pienso que este es mejor. Y esto nos crea problemas a la hora de saber, bueno, pero cuál es la forma de contratación más óptima para una operación determinada. Otra cosa es, bueno, ¿cuánto le cuesta a mi empresa los contratos deficientes? Y tampoco tenemos métricas por ese lado. Pero anecdóticamente todos los hemos vivido, los que hemos trabajado en empresa hemos visto a la fuerza de venta decir, es que el contrato que me dio legal es muy largo, no lo entiendo, no lo entiende mi contraparte, o se demoran mucho dándome los contratos, el contrato no refleja el negocio, por ejemplo, es una crítica muy común con esto. Y si uno cuantifica eso, eso es mucha plata y muchos negocios perdidos para las empresas. Otra de las preguntas que es clave con esto es, bueno, ¿y mis contratos apoyan la transformación digital de mi empresa o la forma de contratación está apoyando la transformación digital del Estado o de la justicia, por ejemplo? Estas son preguntas supremamente poderosas para entender cuál es el valor que tiene el legal design y la contratación sistémica a la hora de solucionar muchos problemas que nos encuentra con los contratos. Otra grande es, bueno, mis contratos facilitan las ventas y a la vez mitigan riesgos. E incluso, pues como abogados tradicionalmente, no hablamos de riesgos de modelo contractual. Y ahí muchos abogados lo que les gusta es como llenar el contrato de cláusulas, como si uno llenarlo de un montón de cláusulas automáticamente tuviera el efecto de mitigar riesgos legales. Y eso muchas veces es al contrario. Incluso hay veces el exceso de cláusulas hace que la relación sea más compleja y las personas que tengan que ejecutar el contrato cometan errores y se dañe la relación precisamente porque nadie sabe qué es lo que tiene que hacer con ese contrato que puede tener 50 páginas y no tiene ni siquiera una tabla de contenidos. También los malos contratos terminan siendo un cuello de botella muy grande para la transformación digital empresarial. ¿Cómo vemos ahí que el legal design juega un papel interesante? Y es lo que llamamos contratación sistémica, donde la parte, y ahorita vamos a ver esto, hay una parte como de lo que llamamos branding contractual, y es, los contratos pueden ser puntos de contacto de la marca. Un contrato, por ejemplo, de un banco puede reflejar confianza o puede manifestar de desconfianza si uno simplemente ve una cosa de 20 páginas con un montón de cláusulas que nadie entiende y uno dice, estoy seguro que me están metiendo un gol por algún lado. Entonces, una empresa puede decidir usar sus contratos como una extensión de la marca, así como lo hacen los departamentos de mercadeo con marketing digital y todas sus piezas. Esa es un área, y yo creo que ese es el área más visible ahorita del legal design, pero estas tres son supremamente importantes. Esta sobre, bueno, ¿y cuál es la ventaja competitiva de tener muy buenos contratos? Y si ustedes se remontan, uno de las primeras empresas que se puso a pensar esto fue IBM. Y fue cuando era el CEO en su momento, Lou Gerstner, hace ya un par de décadas. Y él lo que decía es, tener muy buenos contratos es una fuente de ventaja porque uno me evita problemas, pero además me permite vender mucho más rápido estando tranquilo. Y uno si empieza a ver como los contratos como una fuente de ventaja competitiva, uno crea una mejor reputación al evitar riesgos y al colaborar mejor, y uno puede crear muchísimo valor. La otra cosa es que uno puede mitigar riesgos y generar eficiencias con unos buenos sistemas de contratos. Y la otra es que los contratos también sirven para que haya una colaboración efectiva. A la hora de pensar, de usar técnicas de diseño para el rediseño de contratos, una de las cosas de las que hablamos ya fue el diseño nos ayuda a darle un nuevo significado a las cosas, como en el caso del hospital que se vuelve medio un parque para los niños. Y los abogados siempre hemos visto los contratos como pruebas documentales, básicamente, como pruebas que van a ser usadas para un litigio. Pero ese no es el único uso ni es el único significado que tienen los contratos. Los contratos también son muchas veces manuales de instrucciones para cumplir ciertas tareas. Terminan siendo el documento de construcción colaborativa bajo el cual las partes desarrollan un determinado negocio. Y es clave para que haya buena comunicación de las partes, ya sea en un contrato de joint venture, en un contrato de infraestructura, en distintas operaciones, incluso cuando uno arma acuerdos de accionistas que terminan organizando la arquitectura de toma de decisiones de una empresa. Esta parte de branding contractual es la más visible, pero hacer solamente esto lo deja uno abierto a riesgos e ineficiencias
y a perderse las ventajas que puede traer la colaboración efectiva y una muy buena ventaja competitiva con un buen sistema de contratos. Ahorita les voy a mostrar como varios. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un contrato, del contrato de compraventa de mercaderías del UNCITRAL, de la UCDMI. Este es uno de los contratos más usados en el mundo a la hora del comercio internacional. ¿Y qué hicieron? ¿Qué se hizo con ese Legal Design Jam, con ese ejercicio de rediseño? Y fue, bueno, listo, el contrato no solamente lo usan los abogados, puede que los abogados lo redacten, pero a la hora de implementar el contrato y de transportar la mercancía de un país a otro, empiezan a jugar un montón de actores que nada tienen que ver con el contrato. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron una tablita con iconos en verde diciendo, este contrato aplica en esta situación. Comercio internacional, transacciones de empresa a empresa, para bienes únicamente, solamente para países que sean miembros de la convención y en este caso de conflicto de leyes para el derecho internacional privado. Y no aplica para el comercio interno, para transacciones entre empresa-cliente, para servicios, en fin. Esto es algo que entiende todo el mundo, pero además ayuda a mitigar riesgos para que una persona no termine usando un modelo contractual para una operación para la cual no es válida. Incluso a la hora de repensar cómo manifestamos la responsabilidad civil contractual. Este es el dibujo que se organizó para tratar de identificar quién era responsable en los distintos casos que tiene la plantilla del contrato de mercaderías del UNCITRAL. Este es uno de los casos donde acá el vendedor es el primero que entrega la mercancía y entonces ahí tiene la responsabilidad. Y con estos diagramas es mucho más fácil empezar a ver quién tiene la responsabilidad en determinado escenario. Esto es mucho más sencillo que 7 páginas de cláusulas, que son las cláusulas que estarían ahí mencionadas. Y además, al intervenir distintos actores, facilita mucho más el uso del contrato como una herramienta de colaboración y como una herramienta de comunicación. Y si está bien construido también los diagramas, y esa parte es clave, también ayudan a mitigar la responsabilidad civil contractual que pueda tener una de las partes. Lo que me dicen usualmente es como, bueno, esto sirve usualmente como para contratos sencillitos, un contrato laboral, o en la práctica, ¿qué hacemos con esto? Y les doy otro ejemplo de uno de los ejercicios que estuvimos haciendo sobre contratos, por ejemplo, de accionistas a la hora de invertir en emprendimientos digitales. Ahorita que Colombia, bueno, digamos antes del virus, Colombia estaba muy metida en el cuento del emprendimiento con Impulsa, en Medellín Ruta N, empresas invirtiendo en startups. Y una de las cosas que para un emprendimiento es difícil al principio es tener la asesoría legal necesaria para recibir una inversión, porque puede ser muy costoso. Y son contratos que pueden ser bien complejos. Como les mostré antes en el diagrama de contratación sistémica, este tipo de diagramas para relaciones tal vez de inversión no funciona. Y ahí ya uno no jugaría tal vez a hacer el contrato mucho más bonito, sino hacer un contrato más o menos tradicional, que es esta parte, donde uno incluso le tenga explicaciones que hagan parte del contrato para que los fundadores, en este caso, que son personas, digamos, ingenieros de sistemas, que no saben cómo leer un contrato de este estilo, con esto sepan un poquitico qué significa cada cláusula y qué es lo que tienen que ir mirando en cada escenario. Este, por ejemplo, era un contrato para una inversión de $200,000, no es para una cosa chiquita. Este es otro ejemplo para explicar pues, cláusulas típicas en acuerdos de accionistas y en acuerdos de inversión, donde se usan mecanismos de este estilo para tratar de explicarle a la gente mucho mejor en transacciones complejas cómo deberían leerse los derechos. Y volvemos a lo mismo, a lo que quería señalarles con esta parte de contratación sistémica, y es a la hora de... Ambos pueden reflejar branding contractual en la medida en que el diseño es fácil, es mucho más legible, pero ambos deciden mitigar riesgos de una forma muy distinta y se prestan incluso dependiendo del monto y de la posibilidad de litigio para explicaciones distintas que mitiguen los riesgos de una forma muy concreta. Y esto, si uno lo hace bien, también se termina traduciendo en una ventaja competitiva en el caso de la compraventa de mercaderías para que las empresas hagan negocio mucho más eficiente y en el caso del inversionista con el emprendimiento digital para que haya una mejor comunicación de tal forma que ojalá el contrato no sea motivo de discusiones entre el inversionista y el emprendedor. Esto es muy distinto a simplemente armar un contrato bonito. Hay un montón de ejemplos que después podemos compartirles sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, en privacidad, en términos y condiciones.
Quería volver un poquitico a la importancia de entender que no todos los contratos son iguales y por eso uno no puede como coger esa receta y decir, bueno, entonces vi la página del laboratorio de Stanford, cogí el proceso de Margaret y automáticamente lo vuelvo un contrato, un contrato bonito. Cada contrato tiene sus propios riesgos, sus operaciones distintas, y ahí es donde tiene que tener uno muchísimo cuidado. Y es de la misma forma que uno con un diseñador, uno no contrata un diseñador visual para armar el diseño de interacción de una aplicación para el teléfono. Lo mismo ocurre un poquito acá en esta dinámica. El otro caso que quiero traerles y que es una de mis pasiones grandes es acceso a la justicia. Y es el método tradicional en el cual nos gusta a nosotros discutir la justicia es este, y es, se arma una comisión de expertos, ahí se me voló una tilde, perdón acá, que todos son abogados, lo que hacen es ver qué está pasando en el mundo, entonces uno mira las distintas formas, automáticamente converge y salta de una vez a una solución. Ese es el proceso tradicional con el que hemos hecho todas las reformas en el país, las reformas de justicia en el país. Comisión de expertos, miran qué ha pasado, hacen un reporte, saltan de una vez a la solución. Esto es muy distinto y esto tenemos que cambiarlo porque yo creo que incluso el COVID nos ha mostrado que todavía no sabemos cómo pensar incluso en una reforma a la justicia que pueda dar lugar a la transformación que se necesita. Y esto es muy distinto a cómo lo haríamos en diseño. Lili, ¿cómo ves tú incluso esta partecita de este salto como a la convergencia que tradicionalmente tenemos los abogados? Pues mira que yo creo que los abogados y en general muchas personas, acá lo importante es destacar el valor de todos los implicados. Entonces, como tú lo dijiste, tenemos este método tradicional, pero tenemos que mirar, bueno, tenemos accionistas, tenemos proveedores, tenemos ciudadanos, tenemos abogados. Entonces, lo primero es reconocer el valor de cada una de las intervenciones y mirar en sociología se llama diálogo de saberes, cómo podemos reconocer tanto el conocimiento como las experiencias como válidas. De acuerdo. Y por eso, a la hora digamos, de pensar legal design de contratos, es distinto de pensarlo para hacer acceso a la justicia. A pesar de que uno pueda usar el metaproceso del doble diamante o el proceso del legal design lab, cambia un poquitico la forma, el tipo de actitudes que uno necesita, los modelos mentales que uno usa para pensar el problema e incluso los métodos. Si fuéramos a pensar cómo armar nuevos artefactos de justicia, ¿qué es lo primero que deberíamos estar pensando? Colaboración radical. No puede ser una comisión de expertos donde sean los mismos procesalistas de toda la vida. Tenemos que empezar a llamar a ingenieros industriales expertos en procesos, en pensamiento sistémico. Si estamos hablando de un arquitecto de expediente digital, tenemos que traer a gente que sea experta en arquitectura de TI. Tenemos que traer antropólogos para identificar necesidades de la población distintas. También tenemos que acá construir para aprender. Y así como en el ejemplo de McDonald's que les contábamos, o el del mouse de Apple, no necesariamente tenemos que sacar una ley y después ver si construimos el expediente. Podemos hacer prototipos de lo que podría ser un expediente y lo que podría ser un juzgado moderno antes de sacar la ley. Y debería haber un presupuesto de experimentación precisamente para explorar problema y solución. Y acá es donde necesitamos la empatía que habíamos mencionado. A la hora de traer modelos mentales, ahí es donde usar las otras disciplinas como la ingeniería, el diseño, la tecnología, traen muchísimo, no solamente el pensamiento tradicional procesalista, que es el que manda en acceso a la justicia. ¿Y esto a qué nos llevaría? A usar una multitud de métodos que son muy distintos. Como abogados, ¿cuál es nuestro método tradicional? Abrir el computador y en Microsoft Word escribir algo bien, bien largo. No puede ser corto, tiene que ser largo. Este es nuestro método de pensamiento. ¿Qué haríamos si estuviéramos usando modelos mentales de otras disciplinas? Por ejemplo, estaríamos usando simulaciones como las del caso de McDonald's. Estaríamos usando las mismas técnicas estadísticas que se están usando ahorita para entender la propagación del COVID. Hay muchas de esas herramientas que uno podría usar para tratar de identificar la oferta, la demanda y los distintos tipos de aspectos que tiene la oferta y la demanda de la justicia. Estaríamos hablando de metodologías de arquitectura de ingeniería de procesos, como Lean o como Six Sigma, todo lo que vaya alrededor del sistema de Toyota y la línea de ensamblaje, y obviamente métodos de arquitectura de TI si estamos hablando de tecnología. Esto es muy distinto a mejor en esto, que es lo que hacemos en la justicia, es enfocarnos en esto. Tenemos un juzgado versión 0.1, ahora tratamos de armar la versión 0.15.
En cambio, ¿qué haríamos con Legal Design y usando muchas metodologías del diseño? Es tratar de identificar cuáles son las distintas dimensiones que tiene el problema de construir ya sea un juzgado nuevo, un expediente digital o incluso de reinventarnos lo que significa un juzgado. No tenemos que estar atados a las ideas tradicionales de lo que es un juzgado. Les comparto rápidamente el proceso que hice, digamos, la investigación que estaba haciendo en Stanford, y era, parando con la pregunta, y es cómo montamos desde cero un juzgado. ¿Cómo debería ser un juzgado en el siglo XXI? Que es una pregunta muy distinta. ¿Qué nos pasa en acceso a la justicia? Y es que usualmente nos enfocamos en estas dos etapas de la intervención, y es solución de disputas, y esto se termina traduciendo, necesitamos más jueces, básicamente, o tratar de tener mecanismos de solución de diferencias en línea, o usar mecanismos alternativos de solución de conflictos para evitar que escalen los pleitos. Y usualmente nos enfocamos en esto. No salimos de esto un poco. ¿Por qué nos pasa esto? Porque automáticamente estamos convergiendo en lo conocido, no nos damos el tiempo de explorar cuáles pueden ser otro tipo de caminos. Lo que yo hice fue empezar a explorar qué podríamos hacer, por ejemplo, desde el alfabetismo legal, y hay muchos pleitos que ocurren porque la gente no sabe cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y pasa con pleitos laborales chiquitos hasta con pleitos empresariales grandes cuando el contrato es supremamente complejo. ¿Y cómo podríamos, identificando estadísticamente cuáles son los motivos que dan lugares a los pleitos, empezar a armar mecanismos en este momento para tratar de prevenir pleitos acá? ¿Qué me puse a hacer entonces con esto? Y es pensar en las distintas dimensiones del producto. A veces necesitamos solucionar cuestiones de alfabetismo legal, hay veces necesitamos identificar cuáles son las pruebas que te va a construir o los contratos, y después empezar a pensar cómo organizar la solución de algunos pleitos. Acá les pido perdón otra vez por la tilde, es que con Google Docs no me sale bien. ¿Qué fue lo que, mi caso concreto era un pleito laboral? En un pleito laboral, usualmente, o cuando estamos hablando de la reforma laboral, se está pensando en, bueno, ¿cómo hacemos para tener básicamente más acceso a la justicia? ¿Qué es más acceso a la justicia? Más juzgados o más abogados. ¿Qué me di cuenta yo en mi investigación? Muchos pleitos que se dan por el caso de contrato realidad no son exitosos porque no hay pruebas, porque no hay contratos, porque son orales y porque mucha gente no sabe cómo cumplir sus derechos y obligaciones. Mucha gente no sabe cómo pagar la seguridad social de sus empleados. Entonces, el producto, para poder resolver esa situación, tenía que apuntarle a estas 4 situaciones. También teníamos que tener una dimensión de accesibilidad, y es en Colombia hay mucha gente que no tiene internet, y lo estamos viviendo ahorita con el COVID. Mucha gente no tiene acceso, la mayoría de gente no tiene acceso a los abogados, no tiene acceso a jueces, y necesita que el proceso sea barato o gratis. Entonces, esto nos cambia las dimensiones de simplemente necesitamos más jueces a tratar de decir, bueno, ¿cómo le llamamos a una cosa que tiene que resolver estos problemas de producto y de accesibilidad? ¿Y qué fue lo que nos inventamos en el laboratorio de Legal Design? Y es un chatbot, y básicamente es un robotcito al que uno accede vía mensajes de texto, al que uno le hace preguntas de índole laboral y le explica a uno cuál es un contrato indefinido, qué es un contrato a término fijo, cómo funcionan mis prestaciones sociales, a qué tengo derecho, cómo funcionan mis dotaciones. Y con eso ayudarle a la gente a redactar un contrato digital vía mensajes de texto que fuera válido, que además a la hora del pago pudiera grabar cuando se hacen pagos en efectivo. Y por el otro lado, construimos lo que se llama el back, y organizamos módulos de pago que calculaban automáticamente las liquidaciones, e incluso montamos un módulo de mediación vía mensajes de texto para que la gente pudiera resolver la parte del alfabetismo legal, organizando contratos, entendiendo sus derechos vía el chatbot, y solucionando sus pleitos vía el chatbot también únicamente en mensajes de texto. Esto nos lleva a que la evolución de la justicia digital debería seguir la arquitectura de TI, al igual que en cualquier otra industria, y esto es, deberíamos tener una parte de tecnología muy fuerte acá, que en el frente nos permita organizar soluciones muy sencillas para pleitos chiquitos, pero que son importantes. Para pleitos laborales de menor cuantía, de pronto la forma en la que tenemos los juzgados organizados no es la mejor, o para solucionar temas de familia, o incluso la solución de problemas por contratos de arrendamiento de bajo monto que en un juzgado no tiene sentido que se resuelvan. Podemos empezar a customizar ese tipo de situaciones con tecnología atrás que nos permita manejar muy bien la parte del front. Y esto es, aquí, la idea detrás de esto viene de un modelo mental del área de los negocios que se llama el long tail.
que se lo inventó el que fundó la revista Wired, y es uno de los, pues, digamos, de los gurús en tecnología de Internet. ¿Y qué implica este modelo? Y es que nosotros podemos empezar a construir muchas subverticales con tecnología que atiendan pleitos laborales como el que les conté, y pleitos, por ejemplo, acá podemos hacer de familia, teniendo los juzgados tradicionales para resolver pleitos de gran cuantía o pleitos complejos o los pleitos que se decidan, pero también tener muchas soluciones vía distintos tipos de tecnología que permitan adaptarse a las distintas situaciones de las personas que tal vez viven en una vereda y les queda muy difícil ir a un juzgado, pero que sí tienen acceso a un celular. Y que para ellos tal vez la definición de justicia que podemos tener en un juzgado no es la que ellos necesitan. Entonces, todo esto para decirles que vía diseño uno puede reinventarse lo que incluso podría ser un juzgado o acceso a la justicia. Y con estos dos casitos rápidamente queremos pasar como a las reflexiones que esto nos trae desde el punto de vista del legal design y un poquito de las implicaciones para legal tech. Lili, cuéntanos. Bueno, José, entonces recogiendo todo lo que nos has comentado, lo primero es los servicios jurídicos no solo son de abogados para abogados. Como hemos visto en los diferentes casos que tú nos has mostrado, tenemos varios roles, varios actores participando y es aquí donde el valor del diseño trae un papel muy importante, donde el área jurídica debería empezar también a quitarse ese paradigma y utilizar las premisas y las heurísticas del diseño centrado en el usuario, que sea fácil, que tenga un lenguaje claro, que sea minimalista y que realmente comunique qué es lo que está sucediendo, porque no lo va a leer necesariamente un abogado. De acuerdo, y eso es lo que queríamos transmitir con los dos casos de estudio. Los contratos los usan muchas personas, no solamente los usuarios finales. Juegan un papel dentro de una empresa, dentro del Estado para generar negocios. Y en el caso de la justicia, los usuarios casi siempre, sobre todo en menor cuantía, no son abogados. Entonces no deberíamos estar pensando en que los servicios jurídicos solamente tienen que ser, como bien lo dice Lili, de abogados para abogados. Cuéntanos sobre las implicaciones para Legal Tech. Para Legal Tech, bueno, primero, asociando lo que ya habías dicho, Legal Tech y Legal Design son como hermanitos, entonces uno va a resultar en el otro, y es quitarnos esa premisa de que Legal Tech me debe permitir tener muchísimas cosas. Aquí lo importante, y ya lo vamos a ver ahorita, es tener unos objetivos claros, comunicar qué es lo que yo quiero lograr. Realmente la tecnología puede estar muy mal utilizada y por eso también vemos que muchos emprendimientos no logran sus objetivos, porque quieren meter más cosas y realmente necesitamos es simplicidad y claridad. De acuerdo, acá con lo que queremos transmitirles con esta imagen del control es que si ustedes miran los controles de televisión, cada vez tienen más botones, pero uno sigue usando los mismos, ¿no? Los mismos Prender, cuatro. apagar, subir el volumen, cambiar el canal y el botón para que el televisor se duerma cuando se apague solo. Pero le siguen metiendo cosas y en Legal Tech está empezando a pasar eso y es que la gente piensa es más tecnología, pero lo que necesitamos es saber, bueno, pero ¿cuál es el problema que estamos resolviendo? Porque puede que el problema requiera o muchísima tecnología o de pronto poquitica. Y volvemos a los objetivos claros. En cualquier proyecto debemos tener siempre muy claro el alcance, el costo y el tiempo. Ya hemos visto cómo las herramientas de diseño nos ayudan a optimizar ese costo, a no realizar inversiones muy extensas, sino a probar, a mirar cómo podemos mejorar el alcance. Como decía José, puede que requiramos mucha tecnología o muy poquita, o solamente sea una reestructura del lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos jugar con esas aristas de este triángulo y entender por dónde va nuestro artefacto legal, dónde va nuestra nueva innovación jurídica? Es muy importante. De acuerdo. Esto Lo nos lleva otro. a que el afán no funciona. Ujú. Y por eso la importancia como de tener distintos chips y distintos mentales para distintos artefactos, como lo hemos mencionado. Cuéntame de esta parte, Lili, porque yo sé que esto a ti te llama mucho la atención. Bueno, primero, no funciona contratar un diseñador para hacer legal design
¿Por qué? Porque es una premisa y todo el equipo se debe meter de cabeza a solucionar ese problema. Entonces, no es simplemente pasarle al escritorio del diseñador una cantidad de requerimientos, sino realmente que todos nos pongamos la camiseta de indagar qué es lo que está sucediendo y mirar cómo desde nuestras diferentes perspectivas podemos construir algo. Como les comentaba al inicio, el diseñador es un facilitador, es alguien que va a materializar al final todos esos conocimientos en un objeto, en un servicio, en una interacción, en una interfaz de voz, en un chatbot, como vimos en tu ejemplo. Entonces, la premisa es todos a generar esa colaboración radical. De acuerdo, y no es simplemente, como tú bien lo mencionabas, contratar a un diseñador, meterlo en algún cubículo remoto, dejarlo solo y pretender que haga magia. De eso no se Ujú. trata y por eso la importancia de entender que hay muchos tipos de diseñadores y saber cómo trabajar con ellos. Y aquí venimos con el hacer por hacer. Entonces, yo creo que a veces queda un poco claro cuando hablamos de, bueno, tener los objetivos claros, ir a hablar con el usuario y no pensar tanto en el producto o en la solución que nos mostraste, que tal vez es uno de los errores de los abogados y es converger de una vez, sino darnos el tiempo para aprender. Entonces, entender, bueno, yo qué problema estoy resolviendo, realmente le estoy resolviendo la vida a las personas o a veces nos pasa mucho. Yo creo que este es un reto de los abogados y de los diseñadores y es que nos enredamos de pronto en algún punto, en algún punto, en alguna cláusula, en algún elemento de diseño y solamente nos podemos salir de ahí. Pues, ¿cómo? Con unos objetivos claros. Adicionalmente, bueno, ¿por qué me comprarían? Si yo estoy utilizando esa retórica y esa estética de la que hablamos al inicio, pues, ¿cómo la estoy utilizando? ¿Realmente estoy afectando la vida de las personas positivamente? Y bueno, la otra es quién trabajará conmigo, porque como nos dijiste anteriormente, es diferente trabajar con el equipo de expertos, con los usuarios, con los accionistas y con los clientes. Entonces, no va a servir ese macro proceso o esa fórmula mágica de pensamiento de diseño si no tenemos claro quién va a trabajar conmigo, dónde voy a atacar, dónde se va a poner en marcha la solución. Y si no, pues puede que tengamos algunos artefactos legales imposibles, como acá los ejemplos que traemos en su pantalla, donde realmente pueden ser muy bonitos estéticamente, pero poco funcionales. Entonces, pues ya me imaginaré a alguien, no sé, llevando agua caliente en esa olla o intentando tomarse ese líquido en esas copas, que es un poco como la analogía que queremos hacer con los artefactos legales bien construidos. De acuerdo, en la justicia nos ha pasado muchas veces que pensamos que tener un código maravilloso nos va a resolver el problema y termina siendo un código que puede estar muy bien armado, pero que no solucionó el problema de justicia. Y lo mismo puede pasar a la hora de organizar contratos, ¿sí? Y entonces uno puede tener el contrato como bonito, pero bueno, ¿cuál fue el problema que me resolvió? ¿Cómo me mitigó el riesgo? ¿Cuál es el modelo de gestión de riesgo detrás de eso? ¿Cómo me agregó valor? ¿Cómo termina siendo una fuente de ventaja competitiva? Por este motivo, como que no funciona simplemente tener productos y servicios de artefactos sin mirar todas las dimensiones. Ahorita por eso hemos hablado de la diferencia entre una cosa es usar el proceso y las herramientas de Legal Design para organizar un expediente digital, una startup de Legal Tech o incluso un contrato. Al igual que en diseño, uno tiene que saber que no es lo mismo diseñar una app para el teléfono que una herramienta para un hospital. Por mucho que las cosas, o incluso un teléfono mismo y una herramienta para un hospital, los dos pueden ser objetos físicos, pero no por eso son la misma cosa. Y eso es uno de los mensajes grandes que queremos dejar, y por eso es la importancia de traer esa idea del diseño del artefacto y saber que son cosas distintas y tienen que tener un manejo distinto, pero todas pueden beneficiarse, si uno aprende a hacer la cosa bien, como de las herramientas que hemos mostrado de legal design. ¿Qué pasa si no tenemos curiosidad, Lili? Pues que no llegamos a nada y como dijiste anteriormente, nos quedamos utilizando las mismas herramientas de siempre. Entonces, yo creo que una de las grandes reflexiones de esta presentación es que por más de que usted sea abogado, sea diseñador, sea administrador, tenga curiosidad. Si usted no tiene curiosidad, pues no se va a hacer unas preguntas, no se va a hacer esas preguntas valiosas que lo van a llevar a innovar, a tener un pensamiento creativo y a mirar y adaptar otras metodologías para poder optimizar todos sus servicios legales o generar esos artefactos que nos van a llevar a la innovación.
Implicaciones un momentico ahorita con el COVID. Hoy justo hubo una conferencia del profesor que se llama Richard Susskind, que yo creo que es el profesor líder en Derecho y Tecnología, eh, con Mark Cohen, que es un analista de la industria, sobre lo que ellos llaman la década de la incertidumbre a raíz de todo esto. Y entonces Susskind hace la separación entre lo que llama el abogado líder y el abogado operador. Y es siguiendo la misma analogía que están siguiendo las empresas. Y es, tenemos un líder que puede estar pensando en, bueno, esto es un rollazo, pero vamos a aprovecharlo y nos vamos a preparar para el futuro ya, o simplemente vamos a estar concentrados en resolver lo actual. Y es, pues por eso la frase tan famosa de todas las crisis, uno no puede desaprovechar una muy buena crisis. Y ahorita, para muchos, por ejemplo, el trabajo remoto fue una cosa supremamente novedosa. Ahora uno puede saber que si uno lo hace bien, trae un montón como de beneficios. La pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo las cosas igual? ¿Vamos a desaprovechar la crisis para impulsar el cambio? ¿O simplemente vamos a seguir en piloto automático como abogados y nos vamos a quedar haciendo más de lo mismo? Retos y conclusiones que nos llevan con esto. Listo, entonces el reto y la conclusión primera que tenemos aquí es Legal Design debe ser la fusión de dos áreas complejas y no realmente un acercamiento superficial al uso de herramientas, porque como lo hablamos anteriormente, está de boom y es muy cool utilizar ciertos talleres de design thinking, vamos a innovar, vamos a traer posits y eso es muy útil porque son herramientas de visualización que nos ayudan a capturar el pensamiento y a que nosotros lo interpretemos, pero el diseño y el legal design va a ser tan profundo como nosotros querramos indagar en esas dos áreas del conocimiento complejas y fusionarlas. Entonces, que seamos capaces de ver los actores, las relaciones, la toma de decisiones es mucho más profundo que utilizar solamente unas herramientas que tal vez podemos consultar en una página web o en un taller muy corto. eh, Totalmente valiosas, pero tenemos que trabajarlo y aprender haciendo, siempre practicando. Acá con eso quiero unirlo a una pregunta que nos hacen y es, por ejemplo, si escribir bien, separar párrafos, usar la forma correcta puede considerarse como legal design. Y es, pues escribir bien, y si uno es abogado, uno debería escribir bien, punto. Eso es parte Normal. de nuestro trabajo. Eh, si es parte del legal design, yo creo que la pregunta no es tanto como, o no sé si esa es la pregunta realmente, pero es si estamos hablando del diseño de un concepto jurídico, por ejemplo, para un tema complejo, escribir bien es supremamente importante. Yo creo que la herramienta y útil del diseño puede ser es la empatía y es, si estoy para salirnos un poquitico de lo de los contratos, pero es muy distinto escribir un concepto para un abogado que para el presidente de una compañía que tiene que tomar una decisión en 2 segundos. Y ahí como abogado, ser empático con la audiencia a la cual le estamos escribiendo es clara. Es clave porque el presidente de una compañía que no sea abogado, pues no necesita tal vez 15 páginas en el concepto, puede que necesita una. Si estamos teniendo un debate jurídico con una contraparte, puede que sea distinta y uno se puede dar el lujo tal vez de usar lenguaje un poquito más obtuso como el que nos gusta a los abogados. Pero ahí la empatía sigue siendo como clave. Una de las áreas también bonitas que trae el diseño es ese proceso de investigación aplicado e iterativo en varias dimensiones. Y cuando les mostraba la gráfica de Legal Design como una forma de hacer investigación jurídica, ahí es donde hay muchísimo para aprender, en distintos ámbitos, incluso en contratos. Cuando uno ve una clase de contratos, uno nunca le muestra un contrato y la gente tampoco se pone como a practicar y diseñar contratos para escenarios futuros que todavía no han pasado. Lo mismo pasa en la justicia. Eso es muy distinto a cómo trabajan los diseñadores, ¿o no, Lili? Totalmente. Nosotros tenemos que empezar a crear antes pues, de aplicar el concepto. Y algo que también me parece muy interesante es ese tiempo de aprender y desaprender. Entonces, muchas veces en las empresas no se toman ese tiempo y lo dan como por perdido. Entonces, teniendo claras los retornos que nos puede generar el diseño, deberíamos tener ese presupuesto específicamente para aprender, para mirar cómo el prototipo me ayuda a conocer la realidad y a mejorar ese proceso de legal design. De acuerdo. Y esta parte es súper importante y es el legal design está al servicio de las personas. Y yo quiero atar esto con una cosa que dijo Lili y es los servicios jurídicos no necesariamente son de abogados para abogados.
Y ahí es donde las herramientas de diseño centrado en la persona son súper, súper importantes porque, sobre todo a la hora de diseñar servicios públicos, como abogados tenemos que saber que no son para nosotros. Y por eso esta frase que pone Lili, la importancia de que las cosas sean como comprensibles y operables. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, estos son unos requisitos, unos ítems que me traigo específicamente de la accesibilidad web y las traigo aquí porque si no pensamos en quién va a leer, en quién va a aprovechar todo este conocimiento y esta información, pues nosotros no vamos a generar estos artefactos comprensibles, operables. ¿Será que quién lo va a manipular? ¿Un campesino en el área rural o lo va a hacer un gerente de una empresa o lo va a hacer un ciudadano de a pie? Perceptibles, ¿será que lo va a utilizar una persona sorda? ¿Por qué no? Y robustos es que tengan pues la claridad que ustedes, en este caso los abogados, requieren para expresar toda la complejidad de la información que quieren comprender. Entonces, lo primero es pensar en solucionar problemas con estas cuatro aristas. Esta parte es fundamental y es cambiar un poquitico la forma en la que nos relacionamos e interviene el área jurídica. Lili, voy a tomar un momentico porque quiero, hay una pregunta que nos están haciendo Perfecto. que tiene que ver justo con este punto y nos preguntan sobre la interpretación de las cláusulas y si los dibujitos que mostramos ahorita, qué pasa frente a un pleito. Esto es parte como de reinventarnos las relaciones jurídicas como tal. O sea, esa pregunta asume que automáticamente va a haber un pleito y nosotros por estadística o por probabilidad podemos empezar a sacar modelos de, bueno, ¿en qué momento va a haber un pleito y cuál no? Porque ya tenemos tal vez décadas de relaciones con un cliente, sabemos que no va a haber pleito. La pregunta de interpretación jurídica puede que no sea la más importante. Y eso es parte de cambiar la forma en la que nos relacionamos como abogados con las otras disciplinas. Esto es supremamente importante porque nos toca cambiar el lente que estamos acostumbrados a usar para eso. Y por eso un poquitico, ¿qué es lo que nos pones ahí sobre la tinta de papel, Lili? Bueno, como lo hablamos anteriormente, no, no porque el papel y la tinta y todas las hojas impresas de contratos, de cláusulas, fueron la tecnología de un tiempo pasado, tengan que ser todavía lo que utilizan los abogados. Es tiempo de explorar nuevas herramientas, de ver las posibilidades que nos trae la tecnología, sin que eso implique pues el abuso y ese fetichismo que hablamos anteriormente, sino que veamos si mi objetivo es A, cuál de todas estas metodologías y de todos estos artefactos me va a funcionar. Entonces, para que rompamos los paradigmas y que los mismos abogados no crean que ese conocimiento es totalmente específico y nadie lo va a poder entender. Entonces, más transparente sea, pues muchísimo mejor para todos. Y esta parte de romper paradigmas, quiero atarla a un par como de preguntitas que nos están haciendo. Una es, por ejemplo, bueno, ¿y cómo, cómo pensamos la parte de las oficinas físicas y trabajar como desde la casa? Si queremos romper paradigmas, deberíamos también empezar a estudiar, bueno, ¿qué profesiones están acostumbradas al trabajo remoto? Entonces les doy un ejemplo, los programadores. Para ellos el trabajo remoto, o sea, es como normal. No es como que, uff, ¿cómo así que voy a trabajar desde mi casa? Y los que no han tratado de programar, háganlo. Programar es más complejo que redactar un contrato, se los juro. Entonces, si esa los ingenieros ya lograron resolver eso, ¿por qué no aprendemos un montón de la forma en la que ellos trabajan y colaboran? Y crear código colaborativo es muy, muy parecido a la forma en la que uno puede crear demandas, conceptos y contratos en colaboración. Eso nos redefine un poquitico también la parte como de área jurídica. La otra cosa sobre romper paradigmas es, pero ¿por qué las oficinas, por qué las firmas de abogados tienen que ser físicas, por ejemplo? ¿Por qué no podemos montar una oficina virtual? Así como lo existen en un sinnúmero de profesiones. En diseño es muy normal que hayan estudios de diseño virtuales, sobre todo en el área de interaction design, pues de diseño de interacción, creación de apps, páginas web, usabilidad, un montón de, un montón de cosas por el estilo. Entonces, estamos llegando ya a las 6. ¿Alguna frase final, algo que quieras compartir con nuestra audiencia, Lili, antes de que salgamos? Pues yo creo que ya está todo claro y la mayor reflexión que quiero traer es que abran la mente, que sean curiosos y que rompan esos paradigmas de un conocimiento duro y veamos lo valioso que es ponerse la camiseta y ir a investigar el problema.
de acuerdo con eso. Yo quiero dejar como una reflexión final y es, no queremos que esto se vuelva una moda y pase y ya, pero ojalá todo el mundo, como tú dices, tenga la apertura mental para decir, oigan, esto es algo que quiero explorar. Y no importa si lo estoy haciendo bien o mal al principio, quiero explorarlo. Y quiero aprender y quiero entender cómo funcionan otras profesiones. Quiero ver qué modelos mentales de ingeniería de sistemas puedo traer a esto. Quiero ver cómo puedo usar técnicas de creatividad de los diseñadores. Además, porque les voto lo que de pronto terminan siendo webinars futuros, pero como abre bocas, y es legal design va a ser supremamente importante a la hora de diseñar contratos inteligentes. Puede que sean o no en blockchain. ¿Por qué? Porque los contratos en un futuro no muy cercano, y eso es parte de una de mis áreas de investigación, no los vamos a hacer en Microsoft Word, los estamos haciendo en código. Al principio va a ser con HTML, CSS y JavaScript, después van a ser en Python y otro tipo de lenguajes. Esa es la primera. Y la segunda es que al estar consumiendo el derecho detrás de una pantalla, automáticamente el derecho se vuelve un objeto a ser diseñado bajo diseño de interacción. ¿Y esto qué implica? Que los principios legales van a terminarse volviendo principios de diseño de productos y los principios de diseño interactivo van a terminarse volviendo principios para la elaboración de leyes, decretos, resoluciones y políticas públicas. Ahí les dejo eso para nuestro próximo, para que ojalá atiendan nuestro próximo webinar sobre este tema. Entonces, con esto son las 6. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. De verdad, qué alegría poder compartir con ustedes todo este mundo tan bonito que es Legal Design. Los invito a que hagan lo que estoy haciendo en este momento, es colaboren de forma profunda con una diseñadora. Es una nota lo que sale con eso. Como abogados es muy importante que dejemos el ego a un lado y empecemos a decir, bueno, pero de pronto la persona de diseño tiene un montón de cosas para aportarme, o qué pasa si estoy en un departamento legal impreso y empiezo a contratar diseñadores de interacción. Todo ese poco de cositas es la que queremos invitarlos a explorar. Y una última cosa, los invitamos a que por favor llenen la encuesta que les están pasando, para que por favor nos den retroalimentación, nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta, porque queremos seguir haciendo esta serie de webinars sobre innovación en servicios legales y eso es fundamental. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, diligencien la encuesta que está ahí en la pantalla antes de que se desconecten. Lili, muchas gracias. No, a ti, José, y gracias a todo el público que nos siguió estas 2 horas para indagar un poco más sobre las profundidades del legal design.